Cuarto encuentro de dirigentes y representantes internacionales de izquierda con las y los legisladores de México, que preside la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en este recinto que es el patio central de la antigua casona de Jicotenca. Este encuentro entre personalidades de distintas partes del mundo tiene la intención de enriquecer el intercambio entre dirigentes de los partidos y organizaciones de izquierda de todas las latitudes con senadores y diputados federales mexicanos. Para este encuentro contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la senadora Dolores Padierna Luna. Asimismo, contamos con la presencia de la licenciada Shadeni Méndez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales del PRD. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la licenciada Rosa María Cabrera, colaboradora del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, queremos agradecer la presencia de los distintos miembros de todas y cada una de las latitudes de Latinoamérica que hoy nos honran con su presencia. Agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela que hoy nos acompaña. Desde luego le brindamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de sus miembros. Asimismo, queremos agradecer la presencia de la República del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuando con estos agradecimientos, queremos dar la bienvenida a la República de Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Asimismo, agradecemos la presencia de la República de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida y moderar este importante evento, tiene el uso de la palabra la licenciada Shadeni Méndez. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Queridos amigos, les agradecemos mucho que podamos tener nuevamente, ya es por cuarto año consecutivo, este encuentro, esta reunión, aprovechando la visita de todos ustedes para participar en este seminario tan importante que organiza nuestros compañeros del Partido del Trabajo, pero siempre aprovechamos esta visita para también poder tener un espacio de intercambio, sobre todo con nuestros compañeros de legisladoras y legisladores del PRD y de las diferentes fuerzas de izquierda también en el país. Nos interesa poder que ustedes se lleven también un panorama de cómo percibimos, cómo se encuentra la situación en nuestro país, en la región, y que podamos tener este intercambio, aunque sea de manera breve, para poder cumplir también con los tiempos que tenemos y puedan continuar con sus actividades y la agenda que tienen programados para este día. Vamos a ir en el transcurso, como siempre hacemos, de la reunión mencionando cada uno de ustedes de sus organizaciones, pero bueno, para ir avanzando con esta reunión, quisiera darle el uso de la palabra a nuestra compañera, la senadora Dolores Padierna, quien es coordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Senado, para que podamos iniciar precisamente con este intercambio, y ya después tendríamos también el uso de la palabra, la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Adelante, senadora. Bueno, muchas gracias
compañeras, compañeros de América Latina, del Caribe, de Europa, de Asia, hermanas, hermanos de la patria grande. Están ustedes en el recinto, en la casona de Xicotencan. Aquí era la antigua sede del Senado de la República. Aquí hay pasajes de la historia de México invaluables y recientemente, apenas el mes pasado, esta fue la sede de la construcción de la primera Constitución de la Ciudad de México, una constitución paradigmática que va dejando atrás al neoliberalismo y que se erige como la más avanzada, la más progresista, y será un precedente para la historia de nuestro país. Es una constitución nueva, la primera porque nos consideraban antes Distrito Federal, una dependencia del gobierno federal. Hemos desde hace muchos años llevado una lucha intensa para lograr la autonomía de la Ciudad de México, que sigue siendo la capital de la República, sede de los poderes federales, pero se convierte en una entidad federativa, libre, autónoma y con su propia constitución, con sus gobiernos de izquierda plasmados con esta ideología en nuestra Carta Magna local, cosa que nos llena de orgullo. Y estas paredes son testigos de ese hecho importante. México ha vivido la alternancia entre dos derechas, pero la alternancia de un partido al otro no logró la transición democrática que esperábamos. Al contrario, la transición se detuvo y hoy día México está sumido en una estela de sangre y sufrimiento en todo el país, a pesar de que todos reconocen a la guerra contra el narcotráfico como una guerra perdida. La otra cara de la moneda de esta estrategia inútil es que ha acrecentado la dependencia, la sumisión de México a las políticas de nuestro vecino del norte, con la consecuente pérdida de soberanía. En estos días, México paga el pecado original de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Carlos Salinas de Gortari, ideólogo de los últimos gobiernos que hemos tenido, aceptó un modelo de libre tránsito para las mercancías, pero no para las personas. Y en esa rendición histórica está una de las claves de la debilidad actual de nuestro país en la negociación con un gobierno, el de Estados Unidos, marcado por el racismo y la xenofobia. Desde el Tratado de Libre Comercio hasta ahora, la clave del fracaso ha sido la sumisión, la manera en que los gobiernos desde Salinas a la fecha han decidido que México podría lograr su desarrollo si se sometía cada vez más a la agenda y los intereses de Estados Unidos. México pone la mano de obra barata y Estados Unidos los deportados. México pone los muertos, los desaparecidos, y Estados Unidos los ejércitos de consumidores de drogas y el tráfico de las armas. La beligerancia del gobierno de Donald Trump contra México ha ido en ascenso de manera peligrosa. En muy pocas palabras, decirles, compañeras y compañeros, que Donald Trump ha borrado de un plumazo incluso la legislación de su país al negar a las personas que busca deportar la posibilidad de defensa legal, al borrar regulaciones que permitían a los migrantes defender cada uno de sus casos. Ahora se nos ha anunciado, no importará cuánto tiempo lleven en el país, ni si tienen hijos nacidos allá, el universo de los deportables ha sido ampliado
y los agentes encargados de destruir futuros, de separar familias, cuentan ahora con el inmenso poder discrecional para decidir que deporten a millones de mexicanos, latinoamericanos de Estados Unidos. John Kelly, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, el mismo que firma las órdenes que separarán a estas familias, que abrirán la puerta a las deportaciones masivas, vino a México a hablar de cooperación y de buena vecindad. Al mismo tiempo, Donald Trump allá hablaba de las deportaciones, serán una operación militar prioritaria para ese gobierno. En los hechos, Donald Trump es un enemigo de México, como no lo es de ninguno de los países de América Latina. Trump ha solicitado un presupuesto millonario para convertirse en deportador masivo. Las políticas neoliberales han propiciado el aumento de nuestra dependencia en áreas tan sensibles como la energética. En 10 años, de 2005 a 2015, la producción de electricidad, de petróleo, todo está viniéndose a la baja. Hay un desplome de nuestra industria energética antes boyante. En 2 años de reforma energética, México ha perdido una cantidad inconmensurable de recursos, lo cual tiene también agudizada nuestra crisis económica. La llegada de Donald Trump complica el tablero bilateral y multilateral. No se puede seguir diciendo, como señaladamente hicieron Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, que la reforma migratoria de Estados Unidos es un asunto doméstico de ese país. Ese tema, como la relación comercial, la agenda de seguridad, los gobiernos de los últimos sexenios han optado por subordinarse a los intereses de Estados Unidos. Trump alimenta el miedo con la engañifa de que hay terrorismo y que para abatir al terrorismo y al crimen internacional es necesario construir un muro en la frontera norte de nuestro país. Las nuevas directrices estadounidenses suponen el inicio de una verdadera guerra contra los migrantes, que es lo que nos preocupa. El muro, por ser una acción hostil contra nuestro país y violatoria del derecho internacional y la vida de los migrantes. La persecución contra ellos, si nos atenemos a los documentos, será absolutamente discrecional, ilegal, no habrá reglas. En los memorandos que ha emitido Estados Unidos se ordena la ampliación del llamado programa Comunidades Seguras, que durante la administración de Barack Obama se convirtió en el principal instrumento de deportaciones. La colaboración de México ha permitido que Estados Unidos favorezca su seguridad nacional. Desde aquí se han desarticulado atentados, infiltraciones enemigas de Estados Unidos, pero ha sido México el que ha ayudado a Estados Unidos en esta tarea. Por eso pensamos que en el rubro de la seguridad México tiene mucha defensa, porque si a Estados Unidos le interesa que México siga colaborando con él, tendrá que respetar el derecho internacional, respetar nuestra soberanía y respetar nuestros connacionales. El gobierno de México debe de tener una sola prioridad: defender a los mexicanos aquí en nuestro país y también allá en territorio de Estados Unidos, porque allá viven 35 millones de mexicanas y mexicanos y estamos sinceramente preocupados por su futuro de nuestros connacionales. Para ello es vital contar con la solidaridad internacional
de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, particularmente de la patria grande latinoamericana. Por ello les hacemos un llamado respetuoso a ustedes, hermanas y hermanos, a hacerse eco de este llamamiento a la solidaridad internacional, a rechazar junto con nosotros las agresiones del gobierno de Donald Trump contra nuestros países, los llamados a respaldar nuestra postura de rechazo tajante a la construcción de un muro fronterizo con las armas del consenso de nuestra América. El consenso de nuestra América nos une bajo los principios de igualdad, de equidad, de justicia. Igualmente que retomemos o refrendemos la declaración Defendamos a la Unión, la dignidad y la soberanía de nuestra América, adoptada por la 14ª Cumbre de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio con todos los pueblos del ALBA, el tratado. La renovada embestida de las derechas debe encontrar de nuestro lado, una sola respuesta: el fortalecimiento de nuestros lazos, los mecanismos de integración que hemos diseñado para cambiar, para mudar, para transitar hacia un mundo multipolar en que los anhelos y los sueños de nuestros pueblos puedan hacerse realidad. Sean ustedes, compañeras y compañeros, bienvenidos a México. Muchísimas gracias, Dolores. Quiero aprovechar para presentar también a la diputada federal Lluvia Sonduc Flores, compañera también del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, quien nos acompaña en esta reunión, y por supuesto ir agradeciendo y presentando a las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Alberto Castilla Salazar, senador de la República del Polo Democrático Alternativo de Colombia. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos. Se encuentra con nosotros también nuestro querido compañero Gustavo Petro, exalcalde mayor de Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos también, compañero de Colombia. Por supuesto también la compañera Blanca Flor Bonilla, diputada del Parlacén y también compañera del área internacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Querida compañera, gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros Rodrigo Cabezas Morales, de la Dirección Nacional del PSUV. Bienvenido. Nuestro compañero José Reinaldo Carvalho, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Brasil. Muchísimas gracias, bienvenido. Nuestro compañero Pablo Seto, diputado de Guatemala y además de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la URNG de Guatemala. Bienvenido. Nos acompaña también la compañera Aleida Guevara March, a quien le damos también la más cordial bienvenida, militante del Partido Comunista de Cuba y además también compañera del Instituto de Estudios también Che. Agradecemos la presencia del compañero Ahmed Mulay. Él es representante del Frente Polisario y de la Embajada de la República a Paraguay. Bienvenido. Y al compañero Carlos Baraybar Ponce de León, senador suplente de la Secretaría de la Asamblea de Uruguay del Frente Amplio. Vamos a ir mencionando a cada uno de ustedes, pero bueno, la idea también es que podamos tener espacio para el diálogo, para poder escucharlos también y que podamos
ir abriendo también las participaciones. Ya había algunas personas que nos habían pedido el uso de la palabra y yo pediría a la compañera Silvia Solórzano Copa, si es tan amable, puede ser que le haya el micrófono, o si quieres pasar también por acá, Silvia, y quienes quieran hacer uso de la palabra, si me van indicando, vamos armando esta relación para poder tener este diálogo, se van a ir incorporando otros compañeros más. Adelante, sí. Muchísimas gracias, Shademi, muchas gracias a la senadora Dolores por esta oportunidad y buenos días a todas, a todos, compañeros, amigos. Yo he pedido este espacio, quería tomar la palabra porque a nombre de mi partido URMG, del partido Movimiento WINAC de Guatemala y de algunas organizaciones de Guatemala que hablamos antes de hacer este viaje, queríamos manifestarles nuestra profunda gratitud a la solidaridad que legisladoras del PRD de México y otras organizaciones de México se manifestaron durante los días pasados, las semanas pasadas, cuando en Guatemala se dio la tragedia, la masacre de 40 niñas y adolescentes que estaban internadas, que estaban institucionalizadas en lo que se llama en Guatemala el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Esto sucedió el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y es una situación que refleja la profunda debilidad institucional, la falta de atención a las recomendaciones que se habían dado en una institución que albergaba un conglomerado de niños, adolescentes, niños y niñas adolescentes, había más de 800 niños en esa institución, en donde en teoría el Estado está protegiendo a la infancia, a la adolescencia vulnerable, que por diferentes razones, desde la discapacidad, la orfandad, el conflicto con la ley, la violencia sexual, la trata de personas, un conglomerado mezclado que no debiera estar así, tan completamente mezclado, hacinado, y en donde se había dado una protesta, un motín inicialmente el día anterior, pidiendo alimento, pidiendo mejor calidad de la comida y mejor atención. Al día siguiente se da una situación muy confusa en donde pues esta sección, este lugar donde estaban albergadas las jóvenes de 11 a 17 años, de repente entró en llamas, está en fuego, no se sabe si fue iniciado, si hubo combustible, no se sabe, pero nadie abrió las puertas. En teoría es un hogar y al final era una cárcel para menores de edad, que no debe ser así, ¿verdad? No hay cárceles para menores de edad. Y murieron incineradas inicialmente 19 chicas en ese lugar y posteriormente 21 más en los hospitales. Es algo que ha golpeado a la sociedad guatemalteca, pues es la radiografía o la tomografía del Estado que no atiende a la niñez y la adolescencia, que no tiene oportunidades, que no hay escuelas, que no hay cómo dar a la niñez y a la adolescencia un crecimiento y una formación. Pero ante esta tragedia recibimos la solidaridad de muchas partes del mundo, pero de México en especial y de las legisladoras del PRD en especial fue permanente durante más de una semana, ¿verdad? Que hicieron acciones en la calle, frente a la Embajada de Guatemala, frente a Bellas Artes, las fotos, las velas, las actividades en Coyoacán, en el centro, y esa solidaridad queremos agradecer. Definitivamente también el discurso de ahora de la diputada Dolores nos refleja lo que son las prioridades en quienes tenemos que fijarnos más la izquierda, ¿verdad? Es la vida, ¿verdad? La vida de nosotros, de todos los latinoamericanos. Eso no está presente para el Estado de Guatemala y lamentablemente, ¿verdad? Y aunque la izquierda tenemos esa actitud y luchamos por estas cosas, pues no tenemos la fuerza. Incluso en esta situación, desde el año pasado, el diputado de ORG en el Congreso de la República de Guatemala, que está presidiendo el año pasado por primera vez la Comisión del Menor y la Familia, había visitado y otros centros
se habían hecho advertencias, se habían hecho solicitudes sobre que tenía que cambiar ese sistema. El hacinamiento, el maltrato, la violación sexual, el acoso, la trata. Se habla incluso de que era un lugar en donde se violaban a las chicas y los niños eran dados en adopción. O sea, una situación realmente fuera de todo marco de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Y a pesar que este diputado, junto con los de la comisión, habían hecho estas advertencias ya desde el mes de septiembre, no se habían tomado en cuenta, igual que la Procuraduría de Derechos Humanos. O sea, era algo ya advertido, señalado con recomendaciones precisas, y el Estado de Guatemala no tomó medidas. Pero nuevamente la intención, más que informar, era agradecer profundamente y de manera muy simbólica pues entregarles lo que son nuestras pañoletas de nuestra Comisión de Asuntos Políticos de las Mujeres a las diputadas que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Pues nuestra solidaridad siempre, nuestro abrazo, y seguiremos en la exigencia también tratando de justicia. El compañero Roy Daza nos hizo también, nos solicitó el uso de la palabra, y mientras ya tenemos varias solicitudes, les pediría que puedan también tratarse de eso para que podamos tener el mayor número de participaciones. Quiero agradecer también al senador Leonardo de León del Frente Amplio de Uruguay, que también nos acompaña. Muchísimas gracias. Y al diputado José Quereita del Frente Amplio de Uruguay, que nos acompaña, igual que el diputado y secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino, Pablo Mercedes, que está por ahí. Muchísimas gracias. Roy, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores de este ya que se ha convertido en un evento internacional de mucho prestigio, de mucho peso político en estos últimos años. Como los revolucionarios venezolanos, por razones históricas, nos ha tocado en este momento estar en la primera línea de fuego en la batalla contra el imperialismo. Nosotros le queremos responder de una vez a la senadora Dolores Padierna que la lucha del pueblo mexicano es la lucha del pueblo venezolano, la lucha por la defensa de los derechos humanos es la lucha de los revolucionarios venezolanos, y sobre eso incluso nuestro presidente Nicolás Maduro fijó ya desde hace varios meses una posición clara y terminante. Yo les quiero decir que si en algo podemos identificar hoy la situación de nuestro país y la situación de América Latina en su conjunto, es que estamos en un momento de grandes luchas y de grandes desafíos, de grandes retos desde el punto de vista político. Y uno de esos retos es la solidaridad y la unidad de las fuerzas políticas, patrióticas, revolucionarias y democráticas. Esa unidad hizo posible que la política imperialista, que la política de la ultraderecha más reaccionaria del continente, sufriera ayer una contundente derrota en la Organización de los Estados Americanos, porque no lograron bloquear a Venezuela, no lograron bloquear a nuestro país, ni tampoco lo van a lograr. Eso es un hecho significativo en medio de una situación evidentemente muy compleja,
y por todos conocido de cuál es la batalla que nosotros estamos librando en este momento en nuestro país. En mi país, en medio de quizás de la crisis económica y de la crisis política más compleja que se ha podido vivir en los últimos años, hemos ido avanzando en 3 definiciones importantes. Desde el punto de vista económico, 3, solo la señal: equilibrar los precios del petróleo en la escala internacional, para lo cual el gobierno del presidente Maduro ha puesto un esfuerzo fundamental para alcanzar esos objetivos. En segundo lugar, levantar 15 líneas de producción en las que hemos tenido algunos brotes en el levantamiento de la producción nacional para encarar de fondo el problema económico del país. Y en tercer lugar, la organización de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que aunque no les guste a la derecha, aunque griten y chillen y hagan lo que sea, nosotros como revolucionarios estamos en la obligación de atender a los sectores más necesitados de nuestro país, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, y vamos a seguir desarrollando contra viento y marea la política social del gobierno bolivariano. En eso no les quede a ustedes la menor duda. No vamos a retroceder ni un milímetro en esa política, por más que nos presionen, porque parte de la presión internacional es para que abandonemos nuestra política social. Pues no la vamos a abandonar, como no vamos a abandonar nuestra política de defensa de la soberanía nacional, como no vamos a abandonar nuestra política democrática, nuestra política de levantamiento de la democracia sobre la base del diálogo político. Nosotros hoy retamos a toda la derecha internacional, nosotros retamos a la derecha de nuestro país. Diálogo político, decimos nosotros. Nos sentamos en una mesa sin condiciones, nos sentamos en una mesa. Nos sentamos en una mesa de negociaciones con cualquier fuerza política, con la agenda que sea necesario discutir, con todos los puntos en la agenda. Ahora, lo que sí nosotros no podemos admitir es que la intervención extranjera vaya a dictar desde Washington cuál es la agenda política y cuál es la posibilidad de desarrollar el diálogo político y el desarrollo normal de la política en nuestro país. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de injerencia desde el punto de vista político de nuestro país, pero sí saludamos a todo aquel como el Papa Francisco, como el presidente Zapatero, como el presidente Torrijos, como el presidente Fernández, como la UNASUR, que han ido a ayudarnos. Todo aquel que venga a hablar en Venezuela de democracia, de diálogo, de entendimiento, de acuerdo nacional, ahí tendrá nuestra mano. El que pretenda venir a imponernos cosas tendrá nuestro repudio. Y sobre lo que ha significado en estos últimos meses, de manera muy particular, que hemos vivido situaciones sumamente complejas, nosotros sí queremos aquí dejar claro que cuando nos llegan las informaciones de la senadora Dolores Padierna, de otras senadoras y militantes del Partido de la Revolución Democrática, nosotros de verdad queremos agradecer de todo corazón esa solidaridad. Nosotros queremos agradecerlo y queremos sencillamente terminar con un pequeñísimo verso del gran poeta nacional venezolano Aquiles Nazoa en su credo. Él decía: creo en los poderes creadores del pueblo y creo en la amistad como el invento más hermoso de los humanos. A este credo yo me sumo y le digo a los compañeros: gracias por la solidaridad, gracias por su apoyo, y reiterando, la causa del pueblo mexicano es la causa de la revolución bolivariana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Godoy. Quiero dar la bienvenida también también para que pueda hacer uso de la palabra a la compañera diputada federal Marisela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, quien
también dará una intervención en el Día de Diputados. Mientras ella llega al micrófono, quiero agradecer a Javier Carballo Fernández, quien es de Revolución Democrática de Chile, que se encuentra con nosotros, a Hugo Gutiérrez, diputado también de Chile, del Partido Comunista de Chile, y al compañero Jorge Arias Díaz, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Muchísimas gracias, compañeros, por acompañarnos. Adelante, Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar una vez más aquí en esta reunión de representantes de las izquierdas de América Latina, una reunión que se ha vuelto costumbre, y agradecer a nuestra senadora Dolores Padierna por la invitación a compartir e intercambiar con ustedes en estos momentos tan críticos para el mundo y para América Latina. Tan críticos donde el capitalismo neoliberal y globalizado arremete contra los gobiernos de izquierda en América Latina. Nos hemos pronunciado y nos seguiremos pronunciando por la no intervención, por la no interferencia de los Estados Unidos en la política de nuestros países, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo ideológico. Nuestros gobiernos en América Latina han sido electos democráticamente y ha sido la voluntad popular, y esta debe ser respetada. El respeto a nuestros gobiernos, a nuestras formas de organizarnos, tiene que ser una premisa. Para nosotros, como militantes de la izquierda mexicana, estamos verdaderamente convencidos que lo que nos llevará a superar esta situación donde los Estados Unidos ha declarado abiertamente una guerra, no ha sido velada, lo ha venido planteando, y donde México es una barrera ante los Estados Unidos, debemos tener un papel de dignidad. Pero creo que algo que es fundamental es que México voltee de nueva cuenta hacia Latinoamérica, que tome ese papel que durante muchos años se le fue reconocido en una dirigencia que permitía para México un papel digno que se representaba con la relación hacia América Latina. Entonces, para nosotros la unidad de América Latina es algo muy importante. En nuestros órganos, en nuestras instancias, pues siempre solicitamos estar en estos espacios de América Latina. Yo tengo la fortuna de presidir el grupo de amistad México con Cuba. Tuvimos una reunión en los días pasados. Yo estaba en la ONU atendiendo el tema de la revisión de las metas del milenio, pero veo que por aquí están las diputadas y los diputados cubanos, pues darles un saludo desde aquí, de manera particular por esta tarea que me ha tocado enarbolar en este periodo, pero a todas y todos los compañeros de América Latina decirles que aquí con las diputadas y diputados del PRD pues seguiremos impulsando esta tarea de la unidad latinoamericana y de nuestro mutuo reconocimiento basado en el respeto y en la no injerencia. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Marcela. Quiero dar la bienvenida también al magistrado Francisco Rosales Argüello, el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua, del FSLN. Muchísimas gracias por acompañarnos, magistrado, bienvenido. A José René Olivo, compañero Tito Olivo, secretario de Asuntos Internacionales de la Alianza por la Democracia de República Dominicana, bienvenido, compañero. Igualmente al compañero Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia también de República Dominicana, bienvenidos. Y bueno, quiero darles la palabra al compañero Gustavo Petro, quien nos acompaña también, exalcalde de Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. El Partido de la Revolución Democrática, con el cual ya hemos tenido no hace mucho varios diálogos,
y a los asistentes de diversas agrupaciones latinoamericanas, quisiera básicamente hacer una invitación, una seducción, llamémoslo así, en el orden del pensar, del reflexionar, de la acción política, sobre un tema que siento está ausente en la inmensa mayoría de los eventos internacionales que nos juntan y que me preocupa por lo mismo, por su ausencia. Es el tema del cambio climático. El cambio climático es el producto de la acumulación ampliada del capital, si lo queremos poner en términos clásicos. Es el producto del capitalismo, de su expansión mercantil, de la intensidad del consumo y de la producción de las cosas de la naturaleza, de su transformación. Es un hijo legítimo, profundo, intensamente articulado al capital y a su afán de ganancia. El cambio climático puede acabarnos como especie y acabar miles de especies de la vida en el planeta. Es el principal problema de la humanidad hoy. ¿Cómo que el principal problema de la humanidad hoy está ausente de los debates de la izquierda latinoamericana? El peligro de abandonar y de reflexionar sobre este tema es que podríamos perfectamente y en el corto plazo dejar de hablarle a nuestras propias sociedades, de decirles algo, de responder, no solamente a las sociedades latinoamericanas, sino al mundo entero. El cambio climático no solamente nos implica pensar de manera diferente cosas como cómo concebimos la agricultura, la industria, el consumo, el urbanismo, la ciudad, el territorio, su acompasamiento alrededor del agua o no. No solamente nos lleva a cuestionar y a pensar de manera diferente todas las actitudes cotidianas del ser humano, del Estado, de la sociedad, de la política, sino que además nos implica ver el mundo de manera diferente, ver las relaciones de los gobiernos, de los movimientos políticos, de las sociedades, de las formas de la organización social diversas en todo el planeta de manera diferente. Nos implica construir una red de alianzas mundiales muy diferentes a las que tradicionalmente habíamos pensado. Las transformaciones que ya estamos viviendo en el planeta, lo que está sucediendo en el África subsahariana, donde ya millones de personas hoy tienen sed y hambre, las guerras que estamos observando desde la pantalla del televisor en el Medio Oriente, la destrucción de naciones completas cuyo hilo conductor, cuya coincidencia ha sido tener por azar petróleo, tener por azar carbón, tener por azar gas natural, las materias primas fundamentales del capital, pero también las materias primas fundamentales del cambio climático, nos van mostrando ya una configuración diferente del planeta Tierra y de su política. El efecto de lo que estamos viviendo, y será peor cada vez más cuando centenares de millones de personas en la India o en Bangladesh se queden sin agua, o sean invadidos por el mar, cuando los desiertos avancen sobre el centro de África o en México o en el sur de Europa, es el éxodo. Hoy millones de personas, mañana centenares de millones de personas abandonando sus tierras simplemente por la sed o por el hambre o por la guerra que eso desencadena, cruzando el Mediterráneo, convirtiendo en cierta forma las fronteras en el paso obligado de los pueblos. El éxodo no solamente en África o en Europa, sino en América y en Asia. El intento de respuesta del capital, que es no el neoliberalismo, es la barbarie. Cuando se levantan los muros,
No es por un capricho de alguien que enloqueció. Es una lógica. Es una lógica que tiene que ver con un capitalismo que se defiende amurallado, sin perder sus mercados, y que trata de construir encima de los muros los nidos de las ametralladoras contra el éxodo. Se alistan. Lo que estamos previendo ya en estos tiempos que nos tocó vivir es que la política del capital va hacia la barbarie. Los años que nos toca vivir son como los que vivieron por allá en 1933, 34 o 35. Si es la barbarie la respuesta política del capital, si la barbarie consiste en transformar Atenas, la cuna de la democracia, en una fosa común, el Mediterráneo, si es lo que estamos observando hoy, ¿cuál la respuesta de las izquierdas? ¿Cuál la respuesta de la izquierda latinoamericana? Mantener nuestros modelos productivos sobre la base de exportar petróleo, carbón, gas natural. Pensar que la redistribución social de esa riqueza, entre comillas, es la alternativa de la izquierda. No caeremos como proyectos políticos en América Latina al lado como va a caer necesariamente simplemente por defender la vida, el petróleo, el carbón y el gas natural. Me parece que el campo de la reflexión se abre. Me parece que si no somos capaces de pensar el mundo en los contextos actuales, podemos desaparecer políticamente. Me parece que la humanidad está esperando voces de liderazgo colectivo que hoy no existen. No existen ni en las redes de la socialdemocracia europea, no existen en las redes de los partidos políticos aún llamados de izquierda. Hay un gran ausente en el mundo, un sujeto nuevo que se tiene que construir, y en donde los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos algo que decir, incluso quizás volviendo un poco a las raíces de nuestros ancestros en sus equilibrios con la naturaleza. Yo quisiera ver el tema de México, por eso vengo aquí ya de manera más continua, porque en México están ocurriendo convulsiones sociales, políticas, económicas, migratorias. Aquí se está estableciendo una especie de tensión política entre el norte anglosajón y los latinoamericanos. Pasa de alguna manera nuestro futuro inmediato por lo que ocurre en México. Ustedes tienen una enorme responsabilidad, porque de México podría salir un nuevo camino para toda América Latina. Si la pequeñez que es propia de nuestras culturas también, si nuestras divisiones y tensiones propias pero pequeñas nos impiden ver la responsabilidad histórica que hoy México podría tener frente a América Latina y frente a la humanidad, que es la posibilidad de resolver la tensión entre los anglosajones y los latinoamericanos, no por la vía de la barbarie política, que es lo que se asoma, política que será profundamente militar y violenta dentro de poco, sino por la salida democrática y humana. Podríamos quizás encaminar las luchas políticas y sociales latinoamericanas bajo un nuevo contexto. Así que le pido a mis hermanas y a mis hermanos mexicanos, reflexionen para una acción más consciente de lo que puede significar los años por venir, donde un aparato político propone un muro con nidos de ametralladoras y unos pueblos desean la libertad, la democracia y la vida. Y a todos mis hermanos y hermanas latinoamericanas sugerirles que en sus eventos internacionales, nacionales, pongan este tema que es el principal problema de la humanidad en el tapete del análisis y de la acción política. En Colombia, la paz,
salir de la guerra, construir una democracia, profundizar un territorio alrededor de la vida, se puede establecer desconociendo los enormes impactos que el mercado, la acumulación del capital, la tasa de ganancia tiene alrededor del cambio del clima que está matando, que está afectando a la población en su vida cotidiana. Cada sociedad tendría que tener unas respuestas al respecto. Yo los invito a que este tema, cambio climático y democracia, cambio climático y humanidad, cambio climático y transformaciones de la economía y del consumo, cambio climático y transformaciones de las relaciones políticas mundiales, se puedan discutir y reflexionar en nuestros escenarios. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias, compañero Gustavo. Pues pedirles, recordarles que tenemos un tiempo limitado, entonces para que podamos escuchar el mayor número de intervenciones, sí podemos también tratar de ser lo más concretos y ajustarnos un poco al poco tiempo que tenemos para esta reunión. Agradecer a Adelka Fils, la secretaria ejecutiva de la COPAL, por su presencia, a Flavio García, secretario general de COPAL Mujeres, y quiero también presentar al diputado federal José Santiago López. Él es diputado federal por el Estado de México, quien nos acompaña y se ha integrado a esta reunión. Al compañero diputado Gustavo de Marzo del Movimiento Evita de Argentina, y bueno, pedirle a la compañera Daniela Villar, concejal de Lomas de Zamora, Buenos Aires, compañera de la Cámara Argentina, si quiere acercarse a este micrófono mientras vamos comentando también y agradeciendo al compañero José Rivera del Frente Socialista de Puerto Rico, a quien también le agradecemos su presencia, al miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Jihad Youssef, quien nos acompaña. Bienvenidos, compañeros. Adelante, compañero. Bueno, muchas gracias. La verdad no pensábamos hoy tomar la palabra en este momento, pero debo admitir que me llenó tanto de orgullo ver una mesa compuesta por mujeres que no pude evitar pedir la palabra, porque la verdad que en un evento internacional de este tipo haya una mesa con mujeres a la cabeza me parece revolucionario. Así que por eso se nos dio la oportunidad o nos interesó participar. Más que nada porque las mujeres fuimos invisibilizadas a lo largo de la historia se encargó de invisibilizarnos, no obstante fuimos protagonistas de las victorias y de los pueblos y de las naciones que hoy tenemos, digamos, las mujeres que fueron invisibilizadas durante la lucha de los pueblos originarios, las mujeres de los pueblos originarios que fueron invisibilizadas, las mujeres que también participaron de la lucha de la independencia y que tampoco hoy son la mayoría parte de los libros de historia. Las mujeres como en nuestro país y en cada uno de los países latinoamericanos que lucharon por los derechos civiles y políticos y que no hace mucho tiempo logramos poder ser representadas y tener representantes o representar a nuestro pueblo en los espacios políticos. Las mujeres que durante las épocas más nefastas de nuestros pueblos fuimos detenidas, desaparecidas, asesinadas. Hoy en nuestro país se están cumpliendo 41 años de lo que fue el inicio de la terrible dictadura cívico-militar que se llevó a 30.000 de nuestros mejores compañeros, la vida de esos 30.000 compañeros y compañeras, pero que sin embargo dejó el legado en todos nosotros y en todos los militantes que hoy estamos caminando desde la ex-ESMA, que es el centro de detención clandestino más grande de Buenos Aires, hacia la Plaza de Mayo. Entonces,
Esas mujeres que también fueron detenidas y desaparecidas, hoy están representadas en todas las militantes y en todas las compañeras que están acá sentadas. Y en nuestro caso particular, compañeras como Cristina Fernández de Kirchner, que tomaron la bandera de nuestra patria y devolvieron la dignidad a todo un pueblo argentino que venía siendo víctima de las políticas neoliberales que nos sumieron en la más triste pobreza y marginalidad que pudimos haber vivido en nuestro pueblo. Una compañera que además entendió que solo el pueblo iba a salvar al pueblo, pero que el pueblo que iba a construir la patria liberada no solamente era la patria argentina, sino una patria grande, era la patria latinoamericana. Creyó en eso, trabajó por eso, militó, y hoy estamos acá gracias a compañeras como Cristina Fernández de Kirchner, como las compañeras que hoy están organizando este evento, y como los compañeros Hugo Chávez, el Pepe Mujica, el compañero Maduro, el compañero Fidel. Hoy estamos acá cumpliendo el legado de esos compañeros. Cristina Fernández a nuestro pueblo, como decía, le devolvió la dignidad, por eso hoy es perseguida y hostigada política, judicial y mediáticamente. Lo mismo que Milagro Sala, presa política de este gobierno macrista que hace 400 días está privada de su libertad y por quien nosotras todos los días pedimos su libertad. Pedimos y le pedimos a todos ustedes que nos ayuden a visibilizar esa lucha, porque lo que está llevando adelante el gobierno de Macri es una persecución política e ideológica a todos aquellos que entendemos que no vamos a permitir que el neoliberalismo vuelva a arrasar con la patria que nosotros supimos construir, con los derechos que nosotros durante todos estos tiempos, durante estos últimos 12 años logramos conquistar. Milagro, Cristina, las madres de Plaza de Mayo, mujeres perseguidas por una embestida de la derecha más brutal de lo que en los últimos años de democracia nuestro país pudo concebir. Para eso se necesita coraje. Hoy a todos los compañeros que están acá presentes, a todos los compañeros que son militantes, le decimos tenemos que tener más coraje que nunca. Cristina agarró, enfrentó al monstruo, lo miró a los ojos y dijo, por acá no van a pasar. Y se puso al frente del pueblo argentino, como lo hicieron nuestros compañeros de nuestros distintos pueblos. Nosotros como militantes tenemos que mirar al monstruo a los ojos, organizar a nuestro pueblo y decirle por acá no van a volver a pasar. A ese neoliberalismo que intenta llevarse puestos los derechos del pueblo latinoamericano, nosotros como militantes y con el legado de nuestros héroes y nuestros próceres de la liberación, le vamos a decir, como Cristina en Argentina, por acá no van a pasar. Nos tenemos que organizar y no permitir que estos monstruos vuelvan a querer llevarse puesto al pueblo latinoamericano. Sin más, agradeciendo nuevamente este espacio y la plana femenina a la cabeza, queríamos agradecer en nombre de la Cámpora y de nuestro país esta posibilidad. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, compañeras. Vamos para ir. Agradecemos también la presencia del compañero Héctor Acevedo, de la Secretaría Nacional del Municipalismo del FMLN de El Salvador, y pedirle al magistrado Francisco Rosales si se puede ir acercando al micrófono para mientras continuamos con las presentaciones. El compañero Adolfo Mendoza, también ciudadano y senador del MAS y PSP de Bolivia. Bienvenido, compañero. La compañera Gloria Inés Ramírez, vocera nacional de Marcha Patriótica de Colombia. Bienvenida, compañera. Qué gusto tenerla por aquí. A la compañera Ana Muñoz Rueda, de 1PDR, Plan de Gobierno del Partido Socialista del Perú. Bienvenida, compañera de Perú. Y también agradecemos de Perú nos acompañe Artemio Arteaga Santiago, responsable político de Ayacucho de Patria Roja. Adelante. Muy buenos días a todas y todos los presentes, compañeras. Yo estaba también comentando al compañero en Puerto Rico que esa mesa presidida solo por mujeres había que felicitarla. Nicaragua está, según
Foro Económico de Davos a la cabeza en la paridad, no solo en la paridad, sino en la participación de las mujeres a nivel del gobierno. Y en el caso específico del Parlamento, hay más mujeres del Frente Sandinista que hombres. El 62% de los parlamentarios del Frente Sandinista son mujeres. El problema que me trae aquí, en primer lugar, es darles un saludo de parte del comandante Daniel Ortega Saavedra y hacerle ver la preocupación nuestra, que debe ser la preocupación central en este momento para América Latina, el peligro que significa el imperio con Trump a la cabeza. La solidaridad actuante de México y militante a través de la historia es indiscutible. Cuna de la Civil, aquí estuvo Sandino, por no mencionar a unos cuantos, aquí murió Trotsky, aquí vinieron todos los exilados de la Guerra Civil Española a refugiarse a este país, cuna de asilo, este país que creó la doctrina Estrada, que hay que revivirla nuevamente a nivel del derecho internacional público. Entonces, la postura de la izquierda revolucionaria debe ser un solo bloque, como un solo puño frente al imperio. El sueño supremo de Bolívar, de Sandino, que era la comunidad de Estados latinoamericanos, se impone una vez más hoy. Debemos de agradecer entonces a Trump que nos permita esta unidad frente al imperio. La crisis de la sociedad actual no es solo climática, desgraciadamente. Tiene razón el compañero de Bogotá, pero la sociedad en crisis es una sociedad de crisis climática, democrática, alimentaria, energética. Nosotros no podemos hablar hoy por hoy de un solo tema en particular. Es obvio que la conciencia a nivel del mundo no existe sobre el problema del cambio climático. Y el imperio firma la Convención de Kioto, pero no la ratifica. Ni Bush, ni Clinton, ni nadie que vaya a llegar a Obama tampoco. Fuimos a la COP del 21 ahorita a París, ¿y qué pasó? El Fondo Verde esperando los $100.000 millones para ser empujados, pues ni siquiera aparece un fondo disazón, menos que sea verde. Si estamos en presencia entonces de una sociedad que, a pesar de estar viviendo las consecuencias del cambio climático, no se asume enteramente. Es decir, ¿quiénes son los grandes emisores de gas invernadero? Estados Unidos, China, India, Australia y la Unión Europea. ¿Quiénes son los que tienen que reducir la emisión de gases? Ellos. Evidentemente, estamos en una situación donde el imperio no le interesa y pareciera que tuviera bajo la camisa un planeta de recambio. Pero otro problema de fondo es que no nos podemos perder de vista es que desde que existe el imperio como categoría económica, la paz no ha existido en el mundo. La Primera Guerra Mundial es producto del surgimiento de la categoría imperialismo. El imperialismo en toda su dimensión nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo nos pasa con la segunda. La Carta de San Francisco plantea que para que haya paz tiene que haber justicia social, democracia económica y social, que debe haber una participación activa de los pueblos y los trabajadores. La seguimos viendo, esa participación activa. La mediatización de la revolución con el Tratado de Versalles, que incorpora incluso ese famoso artículo buenísimo de la Constitución de Querétaro, el artículo 123, que introduce la primera cláusula social en el mundo, sigue luchando por querer que efectivamente los beneficios y las conquistas sociales de los trabajadores se respeten. ¿Qué vemos en el NAFTA hoy que lo quieren renegociar? Que los 4 convenios parece que son muchos, los 4 convenios de la OIT que se incorporaron en el NAFTA, parece que a Trump no le gusta y anda buscando una negociación bilateral para obtener mayor ventaja y que todo se haga en detrimento de la clase trabajadora. Entonces, creo
que el planteamiento del compañero colombiano es válido en el sentido que la izquierda tiene que tener una plataforma política, un programa político que sirva de alternativa, de cambio. Es cierto que mientras exista pobreza y miseria, seguiremos luchando por terminar con ella. Pero la esencia hoy es luchar para frenar al imperio en este atropello sistemático contra México. La causa de México es la causa de América Latina. El hermano mayor está en crisis y nosotros debemos salir al frente, solidariamente, con solidaridad militante. Esa solidaridad que nos enseñó México en primer lugar, luego Cuba con Fidel Castro y Hugo Chávez, que fue el hombre que de manera concreta ha hecho de la solidaridad un ejemplo a nivel mundial, poniendo incluso los bloques, como decimos. Aquí estoy, decía, ayudando la causa de todos los pueblos y combatiendo la pobreza, esté donde esté. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Francisco Rosales Aguirre. Le pedimos a la compañera Aleida Guevara si puede acercarse al micrófono, mientras aprovecho para agradecer la presencia a Alberto Quintanilla, congresista del Partido Socialista de Perú. Bienvenido, compañero. Igual que a Rafael García de Palestina. También a Ivonne Alexander Falla, secretaria nacional de Organización de la Juventud del FMLN de El Salvador. Adelante, compañera. Buenos días. Estábamos hablando ahorita que todos los que nos paramos a hablar queremos hablar muchísimo y nos han pedido que seamos precisos y cortos. Yo quería solamente hacer algunas anotaciones. Bueno, en primer lugar que sí, hay compañeros importantes de la izquierda que desde hace muchos años están trabajando por el cuidado de nuestro planeta, entre ellos Fidel Castro, que desde hace más de 30 años comenzó a hablar precisamente de todo lo que el amigo colombiano está diciendo. Pero es importante tener en cuenta este tema de verdad. Es decir, todo lo que está pasando hoy en nuestro planeta tiene que ver con ese cambio climático. Es real. Y esos cambios climáticos los está provocando sobre todo el sistema capitalista que nosotros permitimos que nos domine, pero nos domina hasta nuestra mentalidad. Cuba lleva casi ya 60 años de revolución socialista y cuando yo me reúno con los jóvenes cubanos y les pregunto, ¿ustedes quieren un auto? ¿Quién quiere un auto? Tener un auto propio. Todo el mundo dice, yo. Digo, pero ¿no sería mejor tener un transporte público adecuado en vez de tener cada uno un auto? Dice, no, doctores, seguimos pensando como capitalistas. No vamos buscando alternativas para mejorar dónde estamos viviendo. Les pongo un solo ejemplo. La segunda mina de hierro de cielo abierto más grande del mundo está en la Amazonía brasilera. Cada centímetro que crece esa mina son árboles ancestrales que dejan de existir. Sin hierro nosotros podemos vivir, sin oxígeno no. Y no hacemos nada por eso. Sigue pasando todos los días y nosotros seguimos de espaldas a esa realidad. Estamos destruyendo nuestro planeta y es muy importante de verdad tomar este tema en nuestras manos. Hablemos, por ejemplo, del muro famoso que el señor presidente de Estados Unidos quiere construir. Yo le decía, bueno, lo más probable es que como las democracias en todas estas partes no funcionan realmente, porque democracia significa poder de pueblo, y a los pueblos muy pocas veces se les escucha, pues entonces posiblemente se construya el dichoso muro. Es posible, pero lo importante es que no se participe en esa construcción. El señor presidente dijo que el pueblo mexicano tendría que pagar la construcción de ese muro. Y yo me atrevería a decirle que a lo mejor
podríamos ayudar a construir el muro si se respetan las fronteras originales y pasa por todo el territorio mexicano usurpado por Estados Unidos de Norteamérica. Entonces sí, a lo mejor podríamos hacer el dichoso muro todos nosotros y empezar también a cerrar un poco a ellos para que sepan de quienes están viviendo todavía hoy, de nuestros pueblos, de nuestras explotaciones y que nosotros desgraciadamente se lo permitimos. Acuérdense lo que dijo José Martí, los malos triunfan cuando los buenos somos indolentes. Y eso nos está pasando. Entonces tenemos que unir fuerzas como una sola nación. Desgraciadamente hoy desde el Río Bravo, aunque un poquito más arriba, hasta la Patagonia, somos un mismo pueblo, una sola nación. Tenemos que aprender a romper nuestras fronteras como los hacen los guayú entre Venezuela y Colombia, o como los hacen los pueblos de origen guaraní en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, es territorio guaraní, y ellos lo respetan así. Nosotros deberíamos empezar a romper esas fronteras de verdad y buscar esa unión que nos hace más fuerte para podernos enfrentar al enemigo común de todos nosotros. Si no buscamos esa unidad, si no cuidamos nuestro planeta, si no comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar en ese sentido, no vamos a avanzar. Hay mucha paciencia, pero el tiempo se va agotando, desgraciadamente, porque nosotros seguimos sin defender nuestro planeta. Hagamos caso a eso, discutamos los problemas de verdad. Quienes originan esos cambios son realmente nuestros enemigos. Y eso es un método también para llegar al pueblo, porque eso es lo que ellos están sintiendo, lo que están viviendo. Es un arma importante a utilizar. Yo creo que sí, que nuestro amigo colombiano tiene razón. Tenemos que usar más esa arma para unirnos, para buscar objetivos comunes y para luchar contra ese imperio que nos quiere desaparecer. Muchísimas gracias, compañera Aleida Guevara. Le vamos a pedir al senador de Colombia, Alberto Castillo, si puede acercarse al micrófono. Y les quiero comentar, estamos ya justos con el tiempo, entonces para que podamos tener estas intervenciones y que se pudiera preparar el doctor Jihad Youssef, que es del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, pero pedirles que si pueden ajustarse para que podamos concluir. Nos queremos tomar una foto antes de retirarnos para las siguientes actividades, entonces pedirles sobre todo brevedad y que podamos continuar con la reunión. Adelante. Muchas gracias. Con toda seguridad mi saludo va a ser muy breve. Agradecer a la senadora Dolores, a las parlamentarias, al parlamentario del PRD, esta oportunidad de saludarlas y saludar a los compañeros y compañeras. Reciban un saludo fraterno y un abrazo desde Colombia. Yo soy del Polo Democrático Alternativo y quiero rápidamente compartir con ustedes que tenemos toda la ilusión porque termine la guerra en Colombia, porque se termine el conflicto armado y se abra la puerta para la real construcción de paz de la sociedad colombiana. Pero quiero aprovechar esta buena oportunidad para solicitarles su apoyo, su respaldo. Lo que está ocurriendo en Colombia tiene hoy preocupaciones grandes en la sociedad colombiana, por lo que el éxito del acuerdo no es la firma del documento en La Habana. El éxito del acuerdo es la implementación acertada, y ahí hay bastantes dificultades para cumplir con el acuerdo. Las FARC han demostrado toda su voluntad, pero el gobierno nacional viene siendo muy lento en la implementación normativa, sobre todo de lo que significa el acuerdo. Creemos que acompañar las preocupaciones de la sociedad colombiana desde América Latina, exigiendo cumplimiento del acuerdo y llamando
a avanzar en la mesa de negociación que tiene el Ejército de Liberación Nacional con el gobierno en Quito es un punto importante para generar confianza en la construcción de paz, que no es la terminación del conflicto. Por otro lado, el respaldo de ustedes, compañeras y compañeros, exigiendo al gobierno nacional cumpla también con el desmonte del paramilitarismo, que es hoy la amenaza principal para la construcción de paz en los territorios. Viene surgiendo en los territorios donde antes estaba la insurgencia de las FARC, el paramilitarismo, que sabemos lo que ha significado para la generación de las cifras de violencia y de vulneración de derechos humanos en nuestro país. Que se detenga la judicialización y la criminalización del liderazgo social. El año pasado fueron 120 asesinados y lo que va corrido de este año son 30. Y están hoy judicializando en Cartagena un importante grupo de líderes y lideresas del Congreso de los Pueblos. Las víctimas principalmente son de estas plataformas de articulación del movimiento social. Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos principalmente dentro de las víctimas. Yo quiero ir cerrando para ser muy respetuoso diciéndoles que efectivamente entendemos que la construcción de la paz es la construcción de un nuevo modelo de vida, de un plan de vida para Colombia que tiene una puntada importante en la terminación del conflicto, pero que esa construcción del modelo significa generar una relación estrecha entre la sociedad y los partidos políticos, entre el movimiento social y la representatividad política. El día domingo, el próximo domingo, en Cajamarca, un municipio de Tolima, en Cajamarca, donde está el proyecto minero más grande del país, de Anglobol a Chanti, va a haber una expresión soberana del pueblo de Cajamarca para expresarse diciéndole no a la explotación de la mina. Entonces la paz significa recoger el sentimiento de la comunidad, y expresiones como esas son las que deben contribuir a que entendamos que paz son cambios y transformaciones, que paz es posible si construimos un nuevo modelo. Y ese modelo nuevo para Colombia pasa definitivamente porque haya un gobierno democrático, un gobierno de unidad de los sectores progresistas de izquierda democráticos en el país. En el mes de mayo del año entrante habrá elecciones presidenciales y en el mes de marzo habrá elecciones parlamentarias. Nosotros creemos que sí es posible, si somos capaces de construir en este momento importante de país un proyecto de unidad. Y para eso América Latina significa mucho en lo que podamos hacer. América Latina es fundamental. La paz de Colombia será sin duda también la paz de América Latina. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, senador Alberto Castilla. Le pedimos al compañero del Frente Democrático para la Liberación de Palestina pueda acercarse al micrófono, el doctor Jihad Youssef, y agradecemos mientras la participación, presencia al compañero Jorge Dercos, que nos acompaña, secretario de Internacionales del Frente Transversal de Argentina, al compañero Pablo Vilas, secretario de Política Internacional de la Cámpora del Frente para la Victoria. Bienvenido, compañero, a Julio Díaz Campuzano, coordinador de Relaciones Internacionales de Patria para Todos de República Dominicana. Adelante, compañero, y bueno, insistimos el tiempo, tenemos todavía aquí algunas personas que nos faltan por intervenir, pero se nos está ajustando y limitando el tiempo. Adelante. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática por invitarnos a este evento. No quiero hablar del conflicto palestino-israelí porque ustedes saben perfectamente que es un conflicto largo que necesita muchas horas, mucho tiempo. Pero quería tocar un tema muy sensible que afecta a la sociedad palestina, que afecta a la familia palestina. Es los presos políticos palestinos dentro de las cárceles israelíes. Según las asociaciones especializadas en cuestiones de presos políticos palestinos dentro de las cárceles israelíes, a lo largo de los
48, 49 años de ocupación, del 67 hasta ahorita, más del 60% de la población palestina ha visitado las cárceles israelíes, bien por un día, por una semana, por un año o por muchos años. Permanentemente en las cárceles de Israel hay un número casi fijo de 7.000 presos palestinos. En algunos momentos aumenta a 9.000, pero nunca baja de 7.000 presos palestinos condenados, algunos a 7, 8, 67 cadenas perpetuas, otros 30, otros 20, otros 30 años, otros 40 años, por el solo hecho de resistir la ocupación, de resistir el colonialismo. En las filas de los presos palestinos se encuentran en este momento 250 mujeres y 164 niños entre 12 y 16 años. Como todos los presos, sobre todo los presos políticos en las dictaduras, en las fuerzas de ocupación, están privados de todo tipo de derecho humano, sufriendo agresiones, abuso psicológico, físico y sexual, enfermedades crónicas, incluso muertos dentro de las cárceles antes de cumplir la condena. Nuestros prisioneros, como única forma de liberarse antes de cumplir su condena o mejorar sus condiciones dentro de las cárceles, han acudido a una lucha que le llamamos la lucha de los estómagos vacíos. Decenas de compañeros han llevado esta batalla, cumpliendo más de 70, 80, incluso el compañero Samer Elizawi cumplió 268 días de huelga de hambre hasta que consiguió la liberación dentro de las cárceles israelíes. Como Israel no respeta ninguna ley internacional, 6 meses después lo volvieron a meter en las cárceles y hace 2 meses lo condenaron a 30 años de preso por ofrecer resistencia contra la ocupación hace años atrás. Hay una ley criminal que practica Israel contra los presos palestinos que se llama la ley de detención administrativa. Consiste que el preso palestino no es llevado a juicio. El preso palestino no tiene una acusación específica. El preso palestino está detenido dentro de las cárceles israelíes por medidas preventivas, por si acaso, para no cometer algún acto de resistencia contra la ocupación. Y esta decisión no lo toma un tribunal penal israelí. Esta decisión de prorrogar, renovar la detención administrativa es potestad del gobernador militar del ejército israelí en los territorios ocupados. Por lo tanto, nosotros, dentro de los territorios ocupados, nuestros prisioneros han llevado campaña, han llevado batalla de estómago vacío para abolir esta ley racista, fascista contra los presos palestinos. Hoy en día, la derecha y la extrema derecha que está gobernando en Israel están legislando otras nuevas leyes sobre ampliar la condena hacia lo que lanzan piedras contra los tanques en las calles de Palestina, bajando la edad a 12 años, que quiere decir
que niño de 12, 14 años que podría lanzar una piedra contra un tanque israelí puede estar condenado a 2 a 3, 4 años de cárcel efectiva. Algunos de nuestros compañeros a través de la batalla de los estómagos vacíos logró su liberación, logró la mejoría de las condiciones de los presos en las cárceles israelíes. Nosotros queremos que a través de la solidaridad internacional internacionalizar la causa de los presos palestinos para que ellos puedan mejorar las condiciones como prisioneros de guerra, como presos políticos, no como delincuentes comunes, así como lo tratan las autoridades israelíes. Esta solidaridad internacional estamos seguros que sea efectiva, de tal manera como el compañero Oscar López ha tenido su libertad por la resistencia que ofreció dentro de las cárceles de Estados Unidos y el apoyo internacional, y a la vez los 5 héroes cubanos. También esperamos que esta solidaridad abre una gran ventana para romper las cárceles israelíes y nuestros presos podrían tener su libertad como luchadores de la causa palestina. Por eso, compañeros, proponemos, como lo han hecho nuestros compañeros en Europa, crear dentro de lo posible una alianza latinoamericana en solidaridad con los presos palestinos. De tal manera, abogados, juristas, defensores de derechos humanos, que podríamos articular algunas actividades, algunas acciones para presionar al gobierno israelí a través de sus consulados, sus embajadores en la región, incluso hacer visitas hacia Palestina, donde ustedes o los legisladores, abogados, pueden contactar con los familiares palestinos, incluso pueden hacer solicitud de visitar las cárceles israelíes y conocer de cerca la situación de los presos palestinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Youssef, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Y bueno, como ya estamos viendo, tenemos ya el tiempo para podernos retirar. Solo les pediría nada más que podamos escuchar a la compañera Rosa María Cabrera con la propuesta que les daríamos para que de esta reunión podamos salir, digamos, y dar un pronunciamiento de la propuesta que había comentado la compañera Dolores. Adelante. Gracias. En principio, quiero significar que tenemos en la mesa la imagen de la diputada Sonia Rosario. Y en ese sentido, agradecemos además a la compañera que la trajo. Quiero informar, para quienes no lo sepan, que a través de nuestra coordinadora del grupo parlamentario, la senadora Dolores Padierna, se impulsó en el Senado de la República un punto de acuerdo exigiendo la libertad de la diputada Milagros. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, lo que voy a leer, lo que voy a presentar es un resumen de las distintas intervenciones. No aparece lo del cambio climático escrito, pero está implícito en el contenido. Les estamos proponiendo que por aclamación podamos asumir en conjunto lo siguiente. Las y los reunidos en la Ciudad de México nos pronunciamos por la solidaridad y la justicia internacional a través de los siguientes puntos. Primero, ante la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, en virtud de la organización de la relación de México con México y los países de la región, que afecta a los derechos de millones de las y los migrantes y sus familias, nos pronunciamos por rechazar tajantemente la pretensión, por un lado, de construir un muro sobre la frontera con México, la frontera sur de los Estados Unidos y la frontera norte de México. Pero también rechazamos la política segregacionista, proteccionista, nacionalista, populista, xenofóbica y racista de Donald Trump, y nos pronunciamos por el fortalecimiento de los procesos democráticos, progresistas y de izquierda, con un compromiso profundamente latinoamericano y caribeño, estrecho
como la igualdad, la equidad y la justicia social, la democracia y la lucha por la libertad, la unidad de nuestras fuerzas y organizaciones y la indisoluble relación entre nuestros pueblos. Saludamos igualmente la declaración Defendamos la Unión, la dignidad y la soberanía de nuestra América, aprobada por la 14ª Cumbre de los países integrantes del ALBA y que se realizara en Caracas. Nuestra siempre indeclinable solidaridad con la Venezuela bolivariana. Ante una nueva embestida del imperialismo, el capital transnacional y las oligarquías nacionales, nos pronunciamos por el fortalecimiento, como ya he dicho, de los procesos de integración de nuestra región y respaldamos la vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz realizada por la CELAC. Saludamos, por supuesto, a la siempre solidaria Cuba revolucionaria y, por supuesto, asumimos como propia la exigencia de la construcción de una paz duradera y estable para Colombia, porque, como ya se ha dicho, la paz en Colombia es la paz de la región. Ante la convocatoria, por el otro lado, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, de convocarnos a una cumbre mundial de los pueblos, denominada Para un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal, hacemos nuestra esa convocatoria para la defensa de las migrantes de todo el mundo. Asumimos la misma en aras de construir una alianza migratoria que haga frente dignamente a los retos que se requieren. Finalmente, nos pronunciamos por la defensa del respeto a los gobiernos soberanos de la región y nos solidarizamos con las causas justas de los pueblos en todo el mundo. Particularmente, tengo que resaltar también con México, sobre todo, como ya hemos dicho, ante la construcción de ese muro y por la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos, el derecho internacional, por la justicia y la solidaridad internacional. Y para concluir, les invitamos a que nos sumemos a reconocer a la Constitución de la Ciudad de México, primera en su tipo que le da rango constitucional un conjunto de principios en materia de derechos humanos y que se caracteriza por ser democrática, incluyente y progresista. Ciudad de México, a los 24 días del mes de marzo de 2017, antigua sede del Senado de la República de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Por supuesto, causas de pueblo. ¿Están de acuerdo con este aplauso para todas y todos? Podríamos concluir con esta reunión y antes de ello, si nos podemos de manera muy rápida acercar para podernos tomar una foto, nos van a ubicar ahorita unas sillas, pero vamos a hacer una fila aquí, una abajo parados y nos van a ubicar también en el frente. Muchísimas gracias. Un poquito, por favor, si se podría también agregar, apoyamos el derecho